con tu espíritu. Comencemos pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierte en vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que tu amor misericordioso dirija nuestros corazones porque sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Señor, tú me has hecho ver las intrigas de este pueblo, y yo era como un manso cordero llevado al matadero, sin saber que ellos urdían contra mí sus maquinaciones. Destruyamos el árbol mientras tiene savia, arranquémoslo de la tierra de los vivientes, y que nadie se acuerde más de su nombre. Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia, que sondeas las entrañas y los corazones, que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he confiado mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios mío, en ti me refugio. Señor Dios mío, en ti me refugio. Señor Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame para que nadie pueda atraparme como un león que destroza sin remedio. Señor Dios mío, en ti me refugio. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia y de acuerdo con mi integridad, que se acabe la maldad de los impíos. Tú que sondeas las mentes y los corazones, tú que eres un Dios justo, apoya al inocente. Señor Dios mío, en ti me refugio. Mi escudo es el Dios Altísimo, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo y puede irritarse en cualquier momento. Señor Dios mío, en ti me refugio. Misericordias del Señor, cada día cantaré. Las misericordias del Señor, cada día cantaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Algunos de la multitud que habían oído a Jesús opinaban: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros se preguntaban: ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes
un profeta. Casi podemos decir que eso era evidente, ¿no? Pues que Jesús no era cualquier otro, sino que estaba haciendo cosas novedosas, llevaba un tipo de vida que llamaba la atención, tenía seguidores, incluso hacía prodigios, por tanto era como lo más. Pero para unos era un profeta, para muchos era el profeta Elías, que como en el Antiguo Testamento lo había llevado un carro de fuego al cielo, entonces el pueblo de Israel esperaba, y aún aquellos judíos creyentes que no creen que Jesús haya sido el Mesías, piensan que antes que el Mesías vendrá Elías, o puede ser antes del fin del mundo, o en cualquier caso esperan a Elías, que fue arrebatado por el carro de fuego. Entonces muchos pensaban que era Elías. Pensar eso es como pensar que es alguien súper importante y tal. Otros hablaban de que era incluso el Mesías, como hemos escuchado en este evangelio. Algunos decían, puede ser el Mesías, esta persona. Entonces vemos que los que estaban contra él buscaban siempre excusas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas súper importantes era que curaba el sábado. Entonces, está súper mal. No se puede curar el sábado, no se puede hacer nada el sábado. Vemos evidentemente que es una excusa muy pequeña, porque Jesús además les explicaba en qué consistía el sábado, les decía cómo estaba por encima del cuerpo. Es decir, el sábado si te cae un burro al pozo, que lo dejas ahogarse, tú lo recoges. Entonces, ¿cómo no voy a curar a esta persona que está sufriendo tantos años? Pero lo hacía a darle a Jesús, y eso les llevaba a una reacción en contra. Y vamos a decir que en este evangelio de hoy hemos escuchado que Jesús tenía fama de ser de Nazaret. Era el nazareno porque había vivido toda su vida en Nazaret. Era Galileo. Nazaret está en Galilea, en la zona norte, vamos a decir, de lo que sería Tierra Santa. Y parece ser que también, pues, en aquella época que hablaban arameo, el idioma que hablaban habitualmente Jesús con los discípulos, con los fariseos, todas estas cosas que estamos escuchando, la inmensa mayoría eran en arameo. Puede ser que algunas cosas hablasen en griego, que en aquella época era la lengua coinera, como en inglés hoy en día, que, por ejemplo, para hablar con un romano, muchas veces hablarían en griego. Pero Jesús y los discípulos hablaban habitualmente en arameo y tenían su acento, su forma de hablar en arameo. Porque, por ejemplo, cuando está Pedro en la pasión, aquella botella, escucha hablar y dice, tú eres galileo, tú eres de aquí, tú eres de Jerusalén, porque tenían su forma de hablar. Y entonces, por eso, a Jesús es bonito, hasta casi divertido, dice, no puede ser el Mesías porque es de Galilea. ¿Y cómo va a ser de Galilea el Mesías? Y entonces estaba aquí este Nicodemo. Nunca hay que generalizar en nada de la vida. Entonces, ni siquiera cuando hablamos de los fariseos, porque los fariseos parecen algo superhumano, parece que los fariseos eran falsos, los fariseos eran de Jesús un poco se cebaba a veces, pero lo hacía por su bien, les quería y
Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están sufriendo, para que Dios les dé fuerza y para que encuentren también compasión, cercanía, ayuda de los hermanos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos por aquellos que están pensando la vocación, escuchar la voz de Jesús, para que Dios les dé luz para poder ver el camino, gracia para poder seguirlo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escucha la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oren, hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con agrado estas ofrendas, Señor, y atrae misericordiosamente aún a los que se han alejado de ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido géneros
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y aquí el Cordero de Dios, que quita el mundo, y nosotros la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Señor.
Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Tenemos